Compañeros, muy buenas noches. ¿Cómo están? Eh, Mi nombre es Andrés Esteban López. Soy uno de los ingenieros del área de mantenimiento de la Clínica Fátima. En esta ocasión, nos hemos citado pues desde el área de talento humano a compartir esta charla pues en este día acerca del manejo de los termogrómetros, de los termómetros de nevera, todo lo correspondiente al manejo de cadena de frío y toda la parte de control de temperatura ambiente y humedad. Eh, Vamos a hacer una pequeña charla. No vamos a tratar de demorarlos mucho. Vamos a ir un poco al punto acerca de lo que vamos a tratar el día de hoy. Muy bien, pues vamos a empezar describiendo acerca de lo que corresponde a lo que es cadena de frío. Cadena de frío es un conjunto de normas, un conjunto de procedimientos, un conjunto de características que nos vienen dadas desde la Organización Mundial de la Salud acerca de desde la producción, el abastecimiento, el transporte, la distribución, el almacenamiento y finalmente la administración de los medicamentos hacia los pacientes. Nosotros en la clínica, pues bueno, antes de partir de eso, podemos visualizar, por ejemplo, en la figurita, tenemos que existen diferentes etapas, por decirlo así, o eslabones de la cadenita en la que se deben cumplir ciertos requisitos, ciertos parámetros deben estarse cumpliendo a cabalidad para que tanto los medicamentos, insumos, vacunas, etcétera, tengan la mejor calidad para que poder realizar una administración correcta de dichos medicamentos hacia los pacientes. Por ejemplo, nosotros en la clínica se podría decir que estamos en las últimas etapas de la cadena de frío. Hacemos un almacenamiento temporal de los medicamentos. Nosotros no fabricamos medicamentos. Lo único que hacemos es almacenamos temporalmente y lo administramos hacia nuestros pacientes. Dentro de este conjunto de normas, está establecido los rangos de temperatura a los cuales deben almacenarse los medicamentos antes de su administración, muchos de los cuales, al requerir refrigeración, su rango de temperatura es de 2 grados a 8 grados Celsius. Mm, Siempre tratar de verificar pues, de que las neveras o toda la parte de refrigeración pues, se encuentre manejándose en estos rangos con el fin de evitar de que los medicamentos pierdan sus propiedades y además de eso se pierdan eh, podemos incurrir en un riesgo hacia los pacientes al administrar medicamentos mal almacenados. También pues, en las fichas técnicas o en todas las cajas de los medicamentos, pues se nos arrojan los medicamentos que requieren refrigeración y todo lo que se requiere almacenar a temperatura ambiente con ciertas condiciones más específicas. En la clínica, pues contamos con neveras dotadas para el almacenamiento de medicamentos, las cuales se encuentran modificadas. Muchas son similares a las que vemos en la imagen. Estas corresponden a unas neveras de grado médico, que son neveras fabricadas para tal propósito, para funcionar en un ambiente hospitalario, las cuales ya cuentan con todos los estándares de calidad y de seguridad para mm, prestar el mejor servicio para los usuarios, es decir, nosotros como trabajadores de la clínica, y almacenar todos nuestros elementos. También, pues, contamos con unas neveras que se ha hecho unas modificaciones utilizando un aparato que se llama controlador de temperatura. Se los voy a mostrar a continuación. Los compañeros de hospitalización, tanto de UCI adultos como de el servicio farmacéutico, mirarán que en las neveras, en la parte de arriba, por lo general, se cuenta con un display, con un aparatico, con unos valores en rojo. Este es el controlador de la nevera. Ese nosotros, desde el área de mantenimiento, pues, nos encargamos de velar por su correcto funcionamiento, de que todos los parámetros se encuentren en el mejor estado, de que el control de temperatura se mantenga en los rangos que ya he mencionado anteriormente, que son, pues, de nuevo, les
entero, pues 2 grados, 8 grados, nosotros pues ya desde la parte técnica realizamos las modificaciones correspondientes para respetar estos rangos. Como también programamos alarmas en estos equipos, en las neveras, para que si se exceden estos rangos, si se baja mucho la temperatura, por el contrario, si se sube mucho, vamos a estar monitorizándola constantemente. Entonces, además de el controlador del aparatico rojo que miramos en las neveras, miramos que suele haber por lo general un tarrito similar a una muestra de orina o pues es básicamente una muestra de orina a la cual se le han insertado pues unos cables. Esos cablecitos son los sensores de temperatura tanto de la nevera como de los termómetros externos. Los termómetros externos pues son como los que apreciamos en la figura, pues corresponden a varios tipos. Mm, Vamos a ahondar en el funcionamiento de ellos, que todos, a pesar de que visualmente se vean diferentes, su funcionamiento es el mismo. Antes de, les quisiera compartir pues, que las neveras deben respetarse ciertas condiciones para garantizar su correcto funcionamiento pues, en nuestro ambiente hospitalario. Pues las neveras deben respetarse una cierta distancia de la pared. Esto con el propósito de evitar sobrecalentamientos, ya que estas neveras al estar modificadas presentan un comportamiento un tanto diferente a las neveras que normalmente tenemos en nuestras casas. Las de nuestras casas no tienen un trabajo tan excesivo, una carga tan elevada como las neveras hospitalarias, las cuales tienen que funcionar sobre ciertos rangos y esto pues acarrea pues a veces sobrecalentamientos o un congelamiento excesivo. Entonces recomendamos mantenerlas alejadas un tanto de la pared, unos 15 a 30 centímetros. La temperatura del ambiente, mantenerla controlada. Pues, mm, bueno, en nuestra clínica tenemos a veces ciertos inconvenientes con la temperatura del ambiente. A veces sufrimos de mucho calor, de mucho frío, pero bueno, tratamos en la medida de lo posible, eh, de respetar estas condiciones. Mm, Encarecidamente nosotros les pedimos por favor de que no se realice, no tirar de los cables, ya sea de los cables que ya se conectan al toma corriente, los sensores que están en los tarritos. Estos se mantienen con esa glicerina y la glicerina cumple el propósito de simular la temperatura a la cual está el medicamento. Eh, Cumplimos con este objetivo, lo que logramos es que el líquido, el sensor no se mantenga al aire, ya que la temperatura, digamos, del aire al interior de la nevera es un tanto más frío que la temperatura a la cual están los líquidos. Entonces, nosotros cumplimos con el propósito del tarro de glicerina de que la temperatura tanto de los líquidos, de los medicamentos que se encuentran almacenados, sea muy similar a la temperatura que nos están mostrando los sensores. Otra es que puede pasar en algún momento es que tanto del aparatico pues se puede ingresar a la nevera, entonces tratar de estar presente, de tener presente pues, de que esto no suceda. Aquí ya pasando pues a la parte también de la parte de la temperatura ambiente, pues tenemos los diferentes equipos pues, que realizan estas mediciones. Pues, por un lado, contamos los termómetros de nevera. Entonces, en la clínica contamos estos tres, estos negritos, este blanco con los cuatro botones y tenemos estos equipos que los estamos actualizando y estamos utilizando estos blanquitos con tres botones. Todos comparten una similitud y es que todos se manejan de la misma forma. Entonces, nos vamos hacia la parte de temperatura ambiente. Este es un termohigrómetro. El termohigrómetro lo que nos muestra es la temperatura ambiente, además de tener un sensor aquí acoplado. En la clínica tenemos casi prácticamente en todas las áreas de estos tipos y unos cuantos de estos cuadraditos, de estos rectangulares, perdón. Tenemos aquí por esta parte la temperatura ambiente y la temperatura del sensor. El sensor, este siempre lo tenemos conectado al ambiente. Por ejemplo, tengo aquí este termohigrómetro. Este termohigrómetro nos muestra aquí la temperatura ambiente, pero si yo le presiono acá, nos arroja la temperatura de este sensor. Nosotros lo que buscamos es que este sensor
por lo general en los carros de paro o en los lugares donde se almacenan medicamentos, esté lo más cercano posible a esos dispositivos o a esos medicamentos, con el fin de evitar de que, pues, ante una visita de algún ente de control, pues tengamos algún inconveniente en el no tener una monitorización tan un poco más específica de esos elementos. Entonces, en un termómetro de nevera, pues por lo general nos encontramos estos cuatro botones. El primer botoncito de la izquierda, en el caso de estos blanquitos, ese es el que nos cambia las unidades. Nosotros trabajamos en grados Celsius. A veces nos puede pasar de que miremos un valor excesivamente alto, un rango de 70, 80 grados, y parece no tener sentido. Pero esto corresponde a que que estamos trabajando en la escala Fahrenheit. La escala Fahrenheit es mucho más elevada que la escala Celsius. Esa escala se utiliza por lo general en otros países. Nosotros aquí en Colombia pues tenemos adoptado esta escala Celsius o pues digamos se la conoce como grados centígrados. No es como tal el término correcto. El término pues correcto es el grado Celsius. Y a continuación tenemos los botones de máximos y mínimos, que es el botón que nos arroja la memoria que él va guardando a cada momento. Nosotros al realizar un registro diario, pues realizamos este reinicio de esos valores máximos y mínimos, que es el valor máximo que alcanza el sensor, que alcanza la medición, y el valor mínimo que se registra en todo ese periodo de medición. Y además, pues se nos está arrojando en todo momento la temperatura actual. Este botoncito tercero es el botoncito que se ajusta a las alarmas. Nosotros, desde nuestra área, hacemos el ajuste de esas alarmas. La ajustamos con el propósito de que lo ajustamos con el propósito de verificar de que todo esté funcionando correctamente y de que cuando se exceden los rangos el equipo nos va a pitar. Y el último botoncito, pues nos cambia la temperatura. Estos, además de la temperatura del sensor, miden temperatura también del ambiente. El termohigrómetro. mm, Tenemos por lo general estas dos, en la parte inicial, el registro de temperatura ambiente o la temperatura del sensor. En la parte de abajo visualizamos lo que es la humedad relativa. La humedad es eh, cantidad, por decirlo así, de vapor de agua en el ambiente. Y es todo y eso pues va a una escala de porcentual, entonces digamos, va de 0 a 100, donde por lo general nuestros valores de nuestro ambiente, de nuestra ciudad, es por lo general alrededor de 50-60% de humedad relativa. Además, los demás botones los dejamos más o menos para nuestro manejo del área de mantenimiento y lo único es que nos concierne en este momento tenerlo presente son el indicador de valores máximos y mínimos, que es este botón que dice Memory. A continuación ya les voy a indicar su funcionamiento. No está de más recordarles el formato que nos ha proporcionado el servicio farmacéutico en el manejo de control de temperatura y humedad. En este formato, pues tenemos para todas las áreas que realicen el control de temperatura, el manejo de la temperatura ambiente, de las neveras de cadena de frío y la humedad relativa. En verde siempre vamos a estar pues, registrando pues, cada turno la temperatura más alta que haya registrado el termómetro. Por ejemplo, si yo presiono una vez el botón de memory, aquí nos dice que la máxima ha sido de 25.7. Pues la vamos un poco a redondear a 26 y marcamos, por ejemplo, en nuestra ocasión. La mínima sería de 13.9, la registraríamos por acá, esa la registramos en color rojo, la registramos alrededor de aquí de los 14-15. Y la temperatura actual nos está mostrando 21.2, pues en mi caso. No sé, esto pues ya lo tenemos muy presente, pero yo les quería más o menos compartir de que suele pasar de que la temperatura actual roce los límites más altos. Entonces, al momento de que los límites más altos se alcanzan, es decir, las partes que están en rojo del formato, mm, lo más recomendable es informar al área de mantenimiento, pues acerca si hay algún inconveniente sí, con el equipo. De pronto el equipo se desajusta, se muestran las temperaturas un tanto extrañas, entonces no está de más solicitar un apoyo al área de mantenimiento o al servicio farmacéutico en su defecto. Por lo general.
Lo que más suele alterarse es este valor de humedad. Este valor de humedad, pues, muchas veces se altera y es porque a veces No, el no. desinfectante Así es esa, mi amor. al Dios momento lo bendiga. No, papá, Dios lo bendiga. que Vicente, el se nos alteran esos valores, porque la humedad que se realiza al momento de hacer la desinfección terminal se impregna en las paredes y eso pues, hace que el sensor registre mayor valor de temperatura. ¿por aquí le pasa? ¿Por aquí pasa? Finalmente, les voy a dar unas pequeñas recomendaciones acerca del cuidado de estos equipos. Evitar de Necesito que tarde, ¿no? les ingrese líquido a estos elementos. No Este es 45. utilizar, Amiguita, yo. no rociar directamente. Inge Andrés. Perdón, un segundo. Inge, ¿En cuántas tomas? ¿Usted me da? No, porque ya es más allá. esperamos un momentito que nuestra compañera Claudia, por favor, nos apague el micrófono. Claudia. Listo, Inge, podemos seguir. Listo, continuamos. Entonces, continuando, evitar rociarle directamente, ya sea el desinfectante, el alcohol, lo que sea, sobre este equipo, porque como les digo, como tiene sensores internos, se nos pueden afectar y podemos dañar su funcionamiento de manera prácticamente irreversible. No utilizar cosas abrasivas, utilizar esponjillas, lijas ni nada de eso, simplemente mojar una compresita y limpiarlo el equipo y ya estaría. O simplemente con un trapito seco le damos una pasada y ya, no necesita más cuidados, del resto ya nos encargamos nosotros del área de mantenimiento. Siempre importante que este sensor externo esté muy cercano, por ejemplo, en los carros de paro, en las áreas de almacenamiento de dispositivos, que esté muy cerca de los dispositivos, porque como les reitero, pues esto nos puede acarrear a veces algún inconveniente, pues, de una visita del agente de control. No siendo más, pues les doy las gracias. Muchas gracias por su atención. Quería compartirles esta breve información acerca de nuestra área de mantenimiento. Pues disponemos de estos datos de contacto pues, para las personas que son nuevas. Pues nuestra extensión es la 255, pero por lo general muchas veces nos encontramos realizando alguna labor de mantenimiento correctivo y no nos encontramos en la oficina, por lo cual tenemos su número de celular. Por favor, tenerlo muy presente, que es el 316-271-9231. Ese es un numerito que siempre, tanto el ingeniero Edwin como el ingeniero Giovanni, como mi persona, Andrés, estamos muy atentos a sus inquietudes o sus necesidades por parte de nuestra área. Este es nuestro correo. Y no sin antes, pues, de despedirme, pues les voy a explicar un poquito el procedimiento del reinicio de estos equipos, de que a veces existen algunas cuantas dudas. Por ejemplo, tenemos este termómetro de nevera. Entonces, estos termómetros de nevera, como les había explicado, tienen el botoncito de max min, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo presiono el máximo, nos arroja que es 30. Si presiono el mínimo, nos dice que es 1.5. Si presiono una vez más, me arroja la actual, que es 21.7. Para estos termómetros de nevera, lo único que hace falta es mantenerlo presionado el botón de máximos y mínimos y él solito se reinicia. Entonces ya tenemos que máximos y mínimos nos va a marcar todo lo mismo. ¿Por qué? Porque acabamos de reiniciarlo y hace falta que pase un transcurso de tiempo para que ese valor ya se cambie y él guarde en memoria pues, todo lo que vaya pasando a lo largo del tiempo o a lo largo de cada turno, como lo tenemos en nuestro formato, que lo llenamos cada turno. En un termómetro, el procedimiento es muy similar. Presionamos el botón de memory, podemos visualizar el valor máximo. De nuevo, el valor mínimo y una vez más, el valor actual. Para reiniciarlo, una vez hayamos guardado en nuestro formato pues, los datos de temperatura, vamos a la parte de máximos y presionamos memory. Al presionar memory, entonces, vamos una vez más, presionamos el botón de memory, lo mantenemos presionado el mismo botón, el termómetro va a pitar y ahí se nos va a reiniciar la temperatura. Y bueno, compañeros, eso es todo lo que tenía para compartirles en esta noche.
Bueno, Disculpen pues si muchas gracias. los demoré mucho, si existe alguna Como yo duda. no sé, No, tranquilo, ingeniero. voy ya. Estuvo muy bien. Muchas gracias. No sé Muchas si gracias por la alguno de los Fátima. compañeros tenga dudas para que aprovechemos el momento, el tiempo. De igual manera, Muchas gracias. ya se encuentra disponible es el link de asistencia, de evaluación y satisfacción para que por favor nos registremos y no perdamos la asistencia. Bueno, muchas gracias, Sí, ingeniero. pues Muy amable. por finalizar les quería decir que hay unas pequeñas, pues hay 5 preguntitas acerca de lo que se trató aquí en la capacitación y de igual forma, pues cualquier solicitud, cualquier cosa, pues estamos para servirles. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, ingeniero, y muchas gracias a todos los que asistieron a la capacitación. Feliz noche. Hasta luego, muchas gracias.